Esto hace que vamos a utilizar el que está en la pantalla, Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 2, que hizo lectura nuestra hermana Madre. Desde que Dios mandó hacer el tabernáculo, lo que luego se convierte en el templo, en sus instrucciones había unos utensilios claves consagrados para el servicio en lo que se había constituido casa de Dios. Quiere decir que aunque habían unos objetos con diferentes propósitos, como era el altar de incienso, el altar de bronce, la mesa de propiciación, el candelero de oro, había también unos instrumentos que ayudarían en el ejercicio del funcionamiento de la casa de Dios. Lo que es importante resaltar, que esos instrumentos, como eran los tazones, como eran los garfios, como eran las paletas, eran consagrados para Dios y para más ningún uso. El que tenga oídos que oiga. Para más ningún uso. Resalto este asunto de los instrumentos utensilios, ya que el texto nos dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, los había llevado al templo de su Dios. Lo que le pertenecía a Dios ahora estaba sirviendo a casa de dioses extraños. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje bíblico. Comprendiendo esto, hermanos y hermanas, me parece que es imperativo, que es importante que observemos los dos tiempos históricos donde se desarrolla el libro de Daniel. El primer tiempo es donde el relato nos ubica. En el siglo VI a.C., cuando el rey de Babilonia rodeó a Judá, el reino del sur, en el cual Joacim era el rey de Judá en aquel momento. Pero este rey, dice la palabra, y usted lo puede encontrar más información en Segunda de Crónicas 36:5-8, en Segunda de Reyes 23:36, dice que este rey reinó por 11 años y hizo lo malo delante de Dios. Se olvidó del propósito por el cual él había sido llamado. Entonces, ante la actitud del rey de Judá y el pueblo, no se olvide que el pueblo está envuelto en esto también, Dios los entrega al rey de Babilonia. Lo que quiere decir es que Dios no intervino más en el asunto. Dios los dejó. ¿Esto es lo que ustedes quieren? Pues miren, tomen eso. Ahí les va. Ya el pueblo le había dado la espalda a Dios. Así que esas fueron las consecuencias. Y Nabucodonosor, observando la debilidad de Judá, ni corto ni perezoso, como dije hace un momento, la sitió, la rodeó. Se llevó al rey cautivo, a Joacim, en otras versiones Joaquín, y a otros hombres de la nobleza, entre ellos Daniel. Son las clases que estamos estudiando. Se lo llevó a Sinar, se lo llevó a esa región entre Bagdad y Babilonia. Pero no solamente se llevó a Daniel y a un grupo de hombres nobles de la nobleza, sino que se llevó los instrumentos, se llevó los utensilios, Nabucodonosor, y los metió en el templo de su Dios. Lo que dice el texto, que no era el mismo Dios de los hebreos. Ojo, no era el mismo Dios de los hebreos. Así que ese es el primer tiempo. El segundo tiempo es el siglo 3 y 2 antes de Cristo. El momento donde se redacta la historia, donde se trae la historia porque era necesario recordar ese momento. Ya parte del pueblo había regresado a Jerusalén, a Judá. Y es importante hablar y recordarle al pueblo la figura de este hombre llamado Daniel, como estamos haciendo ahora. Para este tiempo era la época de la dominación griega.
los generales de Alejandro Magno, Alexander the Great, Alejandro el Grande, habían heredado el imperio y expandieron la cultura griega y su pensamiento por todo el Oriente. Entonces, lo que estaba sucediendo es que la fe y cultura del pueblo hebreo se estaba viendo confrontada y se veían ellos hasta perseguidos por los dominadores extranjeros. En ese momento, Antíoco Epífanes IV. Y ante esa persecución, el pueblo de Dios, incluyendo sacerdotes, aceptaron sin problemas las novedades de la sabiduría helenista, de la sabiduría griega. La nueva cultura la aceptaron. La adoración a otros dioses la aceptaron. Prácticas contrarias a lo que Dios había determinado para con su pueblo. Pero hay que aclarar que hubo otros y otras que se resistieron, alabados el nombre del Señor, que se resistieron y siguieron afirmando que sobre esa sabiduría helenista humana está la sabiduría de Dios, y prefirieron la muerte antes de infringir las Escrituras. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Así que hay algo que se quiere enfatizar a través del libro de Daniel, y es el reconocimiento de la fidelidad de este hombre como instrumento de Dios. De que a pesar de que estuvo sirviendo en la casa real, insertado en la cultura babilónica, no se despojó de sus convicciones, sino que se afirmó más. A eso es que nos llama Dios, a que nos afirmemos día a día en Él. Bendito es su nombre. Lo que el escritor o los escritores quieren recalcar al pueblo judeo siglo III, siglo II antes de Cristo, es que ellos han sido llamados a ser fieles a Dios. Ellos han sido llamados y llamadas a ser fieles a Dios. Hace muchos años atrás, en el pueblo de Morovis, fui a acompañar a mi hermano y mi amigo que ya partió con el Señor, Alex Sandino, que estuvo un día ministrando aquí. Y quise acompañarlo porque Alex me había dicho, al igual que Soraya Sori, su esposa: Gerardo, ¿quieres hacerle coro a Alex? Y Alex dijo, Alex hacía todo lo que decía Sori. Le digo, pues seguro, no me habían escuchado bien y ya está diciendo seguro. El punto fue que yo dije, pues yo tengo que ver cómo funciona esto. Y fueron a una iglesia independiente y fuimos allí él a participar y yo también dentro de la dinámica cultica, y observar cómo era que se batía el pobre, cómo era el asunto. Y yo escuché los cánticos y aprendiendo y todo eso. De momento, en ese momento de los cánticos, de la alabanza al Señor, en ese momento de entrega a Dios, yo me pongo a hablar con Dios y yo le digo, Dios, yo quiero que hoy, que así no se pone, ¿verdad? Exigente. Yo quiero que hoy tú confirmes el llamado al ministerio, porque ya Dios llevaba hablándome de hace tiempo y yo quería que ese día confirmara el llamado. Y yo le dije, pero lo vas a hacer, porque uno es así, me gusta la sensación, ¿verdad? Y todo esto. Pues dije, a través de ese predicador afroamericano, yo quiero que tú me hables y confirmes el llamado. Y ya yo estaba así. Este es el momento, esperando. Este es el momento donde Dios va a confirmar. Este es el momento donde Dios va a confirmar. El punto es que en medio de la adoración, en medio de la alabanza, yo que no tengo muy buen oído musical, sin embargo, me di cuenta que la batería dejó de sonar. Alguien me pone las manos en la frente. Una mano bien grande que tengo en la frente. Y me dice, Dios, porque fue un mensaje de Dios, porque era lo mismo que yo estaba pidiendo y en ese momento yo necesitaba eso. Dios conoce nuestro corazón.
Y Dios me dijo, hoy es el día que te unjo, porque eres levita. Yo entendía muy bien lo que quería decir, porque te he separado para mí. Pero no es como tú quieras, es como yo quiero. Y es en mi tiempo, y Dios siempre me ha dado con eso tan duro, es en mi tiempo, a los desesperados, es en mi tiempo. Y Dios comenzó a hablarme en ese momento. Cuando yo abro después los ojos, me doy cuenta que no es el afroamericano el ministro, sino que es el otro ministro de Dios, ¿verdad? Que le daba con los palos a la batería. Porque Dios hace como Él quiere. Porque Dios hace como a Él le da la gana, que me perdone la expresión, pero así hace Dios. Con esto lo que quiero decir, con este testimonio, es que Dios me separó al igual que te separó a ti. Dios me separó. Pero hermano, pero hermana, Dios me separó, pero demanda de mi fidelidad. Demanda de mi fidelidad. El llamado venía envuelto en la voz de Dios, pero el llamado venía con una carga y un peso que voy a demandar ante ti, porque te he llamado para que me sirvas. Al que no sabe lo que es un levita, es aquellos que servían en la casa de Dios. Por tanto, si Dios te separa, te va a exigir, te va a llamar. Y si te llama por tu nombre y tú le dices, eres valiente, y dices, heme aquí, pero mire, viene todo el package en el buen castellano. Y hay que trabajar con eso. Pero en ese llamado viene envuelto una respuesta nuestra, que es la fidelidad. Que es la fidelidad a Dios. Es que Dios, hermanos y hermanas, ha reconocido que cada uno de nosotros podemos ser instrumentos útiles. Oiga, útiles en manos de Dios para llevar el mensaje de salvación. Dios ha conocido eso, Dios lo ha entendido. Dios está muy claro. Nosotros es que a veces como que no soy bueno para esto, no sé, pero Dios está muy claro en eso. Sin embargo, aunque esté esta cara, hay otra cara también. Hay una invitación constante. Escuche bien, hay una invitación constante que no es de Dios. Que no es de Dios. A que tomemos una postura contraria a lo que corresponde o nos corresponde como instrumentos, como utensilios del Señor. Y esa invitación es la que no nos permite, hermanos y hermanas, no nos permite cumplir con el llamado de vivir separados, de vivir en integridad y fidelidad a Dios, y nos arrastra porque por los bajos deseos, como menciona Gálatas 5:16. Sin embargo, iglesia, el mantenernos íntegros como instrumento de Dios muestra una característica considerada como fruto del Espíritu, y ese fruto es capaz de reflejar amor, y ese fruto es capaz de reflejar alegría, es capaz de reflejar paz, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio, es capaz. Y todo esto es posible. Y todo esto es posible por la suprema revelación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Porque a través de su sacrificio y resurrección nos ha hecho, hermanos y hermanas, nos ha hecho pueblo suyo. Por eso, hermano y hermana, por eso, familia. Y en su amor ha querido separarnos como instrumentos útiles en sus manos. Iglesia, el rechazar ese interés de Dios es tener en poco el sacrificio y la resurrección. Cuando yo rechazo eso, lo que estoy rechazando es la muerte y vida de nuestro Señor Jesucristo.
El rechazar ese interés de Dios es no querer ser instrumento útil en sus manos. No permitamos que como instrumentos del verdadero y único Dios, escuche bien, verdadero y único Dios, nos lleven a lugares donde no nos corresponde estar. No permita eso nunca. No, es que había, insistieron, y como insistieron, pues yo tuve que llegar. Mentira del diablo. Dominio propio, fruto del Espíritu. Dominio propio, Pablo le dice a Timoteo. No permitas que como instrumento del verdadero, aleluya, y único Dios te lleven a lugares donde no debes estar. No permitamos que nos hagan tomar acciones contrarias a lo establecido por Dios. Como instrumentos de Dios, Él nos insta a que nos mantengamos, mire, firmes cumpliendo con el propósito por el cual tú y yo fuimos diseñados. Ninguno de nosotros fuimos diseñados para vivir arrastrados. Ninguno de nosotros fuimos diseñados para vivir enemistados con Dios, con nuestro Creador. No fuimos creados para eso. No fuimos diseñados para eso. Nosotros hemos sido diseñados. Nosotros hemos sido llamados a vivir como instrumentos fieles que caminan con Dios. Instrumentos fieles que caminan con Dios. En los años 30, en medio de la situación precaria que vivía nuestro pueblo y también los Estados Unidos, un asunto mundial, pero refiriéndome a la situación en Puerto Rico, la Gran Depresión, los huracanes que surgieron para aquel entonces, en los años 28, más adelante, 3 huracanes corridos. Así que la situación era crítica. Y en medio de lo crítico que fue, a Dios le plugo de manera extraordinaria que Puerto Rico recibiera una pincelada de su gracia y su amor. Y en el año 33 surge el avivamiento. Un avivamiento donde la iglesia despierta, donde la iglesia empieza a vivir experiencias nuevas, novedades en el Espíritu. La iglesia comienza a experimentar lo que es el hablar en lenguas, las interpretaciones. Comienza a experimentar lo que son las danzas en el Espíritu. Comienza a experimentar lo que es el mover misionero, el atreverse a ir, a levantar, a proyectarse. Comienza la iglesia a florecer. La iglesia cristiana, discípulos de Cristo, hoy es lo que es por el tiempo del avivamiento, por la misericordia de Dios. Pero ese momento de Dios trajo también, porque así mismo como la mujer en el proceso de gestación todo es muy bonito, vienen los dolores de parto. Cuando hay algo nuevo, siempre vienen los dolores. Y en ese momento de avivamiento que se encuentran los misioneros como Carpenter y como Morton, se encuentran en Puerto Rico y ven la dinámica del avivamiento de los criollos, de los nativos, muy de ellos, y aquellos que le habían enseñado a alabar y adorar a Dios simplemente con un órgano y el pedal. Ahora los criollos entendían que tenían que tomar el cuatro, tenían que tomar sus instrumentos, la guitarra, por todo el amor, por toda su cultura, el bagaje, ¿verdad?, que habían recibido. Pero para ellos
era ir al asunto, para los norteamericanos era el asunto de ir al juego de barajas, la guitarra, el cuatro, todo lo asociaban con la bebida, de donde había salido el pueblo, pero esa era la cultura, eso es lo nuestro. Y cuando viene el avivamiento, ellos se dan cuenta que ellos podían adorar también con sus instrumentos, que el culto tenía que ser de ellos, con Dios, y comenzaron a adorar y alabar a Dios. Y esto a nuestros hermanos misioneros norteamericanos no les gustó. No les gustó. Y de alguna manera dijeron, tienen que detener esto porque esto no fue lo que le enseñamos. Recuerden que había un sentido paternalista. El padre, Norteamérica, el padre con sus niños, Puerto Rico. Había una dinámica del destino manifiesto, de civilizar los salvajes. Esa era la visión. Si no, vaya el libro Escarano de historia. Así que había una gran lucha de los misioneros que amaban la obra, que amaban lo que hacían, pero su alambrado era este. Querían imponer y cambiar y no entendían el mover de Dios en ese momento, como en ocasiones no entendemos el mover de Dios. Porque es decir, ¿quién la entiende? ¿Quién la entiende? Simplemente es caminar sin entenderlo a veces. Y en ese momento ellos tienen que detener. Inclusive en la calle Comerío, en algún momento trataron de detener un culto. Los misioneros, por lo que estaba pasando, tienen que detener el culto. Cerraron las puertas con cadena, llamaron a la policía, pero Dios utilizó un juez bautista que dijo: no, esas puertas tienen que estar abiertas. El punto fue que Morton y Carpenter se reúnen con la señora Taylor de la Junta de Misiones de los Estados Unidos, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de los Estados Unidos. Y la señora Taylor, era un momento crítico, económicamente crítico. La iglesia norteamericana sostenía totalmente la iglesia en Puerto Rico. Le dice: bueno, ustedes tienen que dejar esa dinámica, parafraseando, esa dinámica cultica, y volver a lo que nosotros le hemos enseñado. Si no lo hacen, escuche bien, si no le hacen, le vamos a dejar de sostener. Era una jugada no muy bonita. No era una jugada de hermandad, pero también hay que entender la posición de ellos, en parte. El punto es que la historia nos dice que los pastores reunidos el 28 de diciembre del 1934 en la calle Comerío, 18 pastores nativos de Puerto Rico, se reunieron para discutir la carta que habían recibido por la señora Taylor. ¿Qué vamos a hacer? No nos van a sostener, no vamos a tener dinero. ¿Qué vamos a hacer? Pero si firmamos y estamos de acuerdo, pues nos van a seguir sosteniendo. Pero ¿qué vamos a hacer con esta experiencia que ha sido real, que ha marcado nuestras vidas, que hemos visto el fruto de los frutos? ¿Qué vamos a hacer? De estos 18 hombres, 15 decidieron no firmar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? 15 decidieron no firmar. Ese es el comienzo de nuestra autonomía como iglesia. Y adoramos al Señor por eso. Porque aunque tengo que decir y reconocer que esos tiempos pasaron, y después, porque la iglesia en Puerto Rico amaba a Morton y lo amó tanto que le puso el nombre de su campamento, Morton. Y cuando van a inaugurar el campamento, Morton, ¿qué hace? Llevó una ofrenda de $8,000 para la iglesia. Lo que quiero decir con esto es que la situación es sanada. Porque en el cuerpo de Cristo las cosas tienen que sanar. Pero en los momentos que hay que tomar decisiones, hay que ser fiel a Dios.
instrumentos. No somos marionetas. No somos marionetas del enemigo de las almas, somos instrumentos de Dios. Mire, hermano y hermana, la experiencia que habían tenido los pastores nativos provenía de Dios. Y eso nadie se lo podía quitar. Nadie, esa experiencia nadie se lo podía quitar. Dios los estaba llevando a otras profundidades para alcanzar sus propósitos. Y ellos no permitieron que se detuviese la tarea ministerial como instrumento de Dios. Iglesia, Daniel, en medio de todo lo que vivió, fue fiel y no se contaminó. Y no se contaminó. Hubo parte de un pueblo que se enfrentó, los dos tiempos, recuerden, el segundo tiempo, que se enfrentó a la cultura griega y su sabiduría humana y no se contaminó. Hubo también unos pastores fieles en los años 30 en Puerto Rico que no perdieron su norte. Que no perdieron su norte, que es Cristo Jesús. No era lo que quedaba más arriba, era Cristo Jesús, ¿saben? Hoy nos toca a nosotros. Hoy nos toca a nosotros decidir qué vamos a hacer. ¿Infieles o fieles a Dios? Yo te invito a que estés en pie. Invito a mi ministerio a obedecer.